Muy bien, alumnos, el día de hoy vamos a tratar el tema de Lima prehispánica. Es decir, vamos a estudiar cómo era la ciudad de Lima o cómo era el lugar donde Lima se ubica actualmente antes de la llegada de los españoles. Bueno, una idea muy generalizada entre todos nosotros es que solemos creer o pensar que Lima solo era un desierto o que simplemente no había nada y que es con la llegada de los españoles en que se va a levantar una ciudad en esas tierras. Eso está muy lejos de la realidad, puesto como ustedes recordarán chicos, ya en este territorio, en los valles del Rímac, en los valles del Chillón, en el Valle de Cañete, el Valle del Lurín, se van a desarrollar civilizaciones e incluso ciudades a lo largo del periodo prehispánico. Y es que, jóvenes, Lima se encuentra o se levantó en la región o en la zona donde se encuentran los valles más amplios de la costa. Es que la costa central, jóvenes, que donde la actual región Lima es parte de ella, encontramos una zona de amplios valles y lo más importante, en estos territorios abunda el agua todo el año, es decir, los ríos de la costa central no se secan. Aparte, hay que agregar una característica más, su cercanía al litoral. El hecho que los valles de la costa, ¿no? aparte de tener aparte de tener abundante agua todo el año y ser amplios, tienen acceso los habitantes del territorio al mar, lugar donde van a encontrar abundantes alimentos, en este caso pescas, marisco, y bueno, la sumatoria de todo esto va a permitir que el hombre se vaya quedando más tiempo en estos territorios y con el tiempo puede desarrollar una agricultura incipiente, es decir, la horticultura. Bueno, aquí podemos ver jóvenes los valles que recorren la zona de Lima. Por ejemplo, aquí en la parte central, estos jóvenes es el Valle del Rímac, lugar donde la mayoría de nosotros vivimos. Aquí al norte tenemos el Valle del Chillón y al sur el Valle del Lurín. Esos son los valles en los cuales se levanta la ciudad de Lima. En la llamada tradición costeña, vamos a observar que se va a practicar ¿no? en los albores de la población de ese territorio actividades predatorias como la recolección de mariscos, ¿no? Elementos que pueden observar aquí, ¿no? Marisco, ¿no? Cangrejos, erizos, calamares, también practicaban la pesca. El hombre primitivo, como les dije, practica la pesca con arpón, aunque esto fue más bien una actividad esporádica y que es complementada con la recolección de mariscos. También, jóvenes, en los meses de invierno, los hombres que habitaban la costa limeña tenían acceso a las lomas, lugar donde van a encontrar recursos, como, ¿no? Recursos tales como árboles frutales, animales para caza. Por ejemplo, acá en la imagen pues, encontramos las lomas de la Chay, que en los meses de invierno se vuelve una zona totalmente verde, cubierta de vegetación. Todo esto, jóvenes, va a hacer que el hombre del periodo lítico, es decir, el habitante de la costa central, que se encontraba en un estado lítico, se volviera poco a poco transhumante. Es decir, siempre o casi siempre paraba moviéndose entre la costa y los Andes, pero volvía a los mismos lugares. En los meses de primavera y verano, por ejemplo, se encontraba cerca al litoral, ya que encontraba los recursos necesarios. En los meses de invierno se alejaba delante del mar y se adentraba, ¿no? un poquito tierras más adentro y pasaba a vivir de lo que ofrecían las lomas. Ahora, vamos a ver aquí a los primeros pobladores ¿no? lo que hoy en día es Lima. Por ejemplo, en la etapa de los cazadores diferenciados, que recordarán que esta etapa coincidió con el final del Pleistoceno, es decir, el fin de la era glacial.
Los hombres de este periodo practicaron una economía de subsistencia o predatoria que se basa en la caza indiscriminada, es decir, mataban todo tipo de animales. Para ello, bueno, solían acorralarlos, desbarrancarlos o simplemente usar sus lanzas con punta de piedra, ¿no? Punta lítica. Estas eran amarradas a un palo. Así tenemos el vestigio más importante de este periodo, el vestigio de Chivateros. Este se ubicó en Lima, específicamente en el río Chillón, en el actual distrito de Caraballo. El hombre que se encargará de los estudios de estos restos será el doctor Edward Langning, quien fijó la antigüedad del hombre de Chivateros ¿no? aproximadamente en el 12.000 a.C. Aquí Langning encontró instrumentos de piedra idénticos a los que correspondían a la Europa del Paleolítico inferior. El territorio de Chivateros es considerado como el mayor taller lítico del Perú antiguo. Encontraron puntas de lanza, puntas de flechas, cortadores. Bueno, ahora veamos lo que pasó en el periodo arcaico, específicamente en la etapa del arcaico inferior. A ver, chicos, vamos a ver. Número 1, asistimos a un cambio climático. ¿Ya? El cambio climático que había estado viniéndose dándose desde el periodo lítico, ahora se consolida. La costa, que antaño era frondosa, boscosa, ahora da paso a los desiertos. La megafauna que habitaba la costa central se extinguió y en su lugar van a haber animales menores, ¿no? Como guanaco, vicuñas, tarucas, vizcachas. Esto obliga a que el hombre practique una recolección un poco más selectiva. Recordemos que este cambio climático no solo hizo que desapareciera la megafauna, sino también una consecuencia grave es que buena parte de la flora se viese comprometida. Bueno, con todo, jóvenes, el hombre va a tratar de sacar provecho. Por ejemplo, aprovechar su ingenio y domesticar la calabaza, el zapallo, el ají, algunas legumbres, así también el payar y el frijol. En cuanto a los animales, se dedicaron a la cría, ¿no? A la cría selectiva de llamas y alpacas, animales que les van a servir mucho y serán de gran utilidad, ya que van a obtener lana, alimentos, grasa, piel, ¿no? Todo lo que sea necesario de estas criaturas. Entonces, jóvenes, podemos llegar a la conclusión que en el periodo arcaico el hombre, ¿no? inicia el final del periodo de la transhumancia. Es decir, el hombre ya va a querer quedarse en un solo lugar, pero eso será poco a poco. Los habitantes de las zonas de costa y de la sierra, con el tiempo adoptarán la agricultura incipiente, es decir, la horticultura, como pieza clave de su economía. A eso hay que agregar que compartían su tiempo con otras actividades, como era la agricultura, la pesca, la recolección de mariscos y la caza. La vida para esta etapa ya será más estable. Se van a desarrollar las primeras aldeas, ¿no? Estas aldeas van a estar cerca a las tierras de cultivo, es decir, en la zona de los valles o, mejor aún, cercana a la costa, en playas ricas de mariscos. Aquí, por ejemplo, tenemos una de estas sociedades complejas, Caral. ¿No? Aquí vemos el monumento que ellos levantaron a esta construcción, pero eso lo analizaremos luego. Durante el arcaico temprano, vamos a observar, por ejemplo, uno de los vestigios, la aldea de Chilca. Aquí el doctor Engel fue quien hizo los estudios, ¿no? Encontraron viviendas, ¿no? semicirculares, ¿no? El hombre se dedicaba a la recolección. Por lo visto ya habían domesticado el perro. En fin, estaban empezando a dar sus primeros pasos hacia su desarrollo. Ahora dejemos el arcaico inferior y vayamos al arcaico superior. ¿Qué pasaba en los valles de Lima en esa época? Ahora, aquí vemos que la agricultura se ha desarrollado y el pastoreo también. Esto conllevó a una revolución en la manera de ver la vida. Las aldeas incrementarán su población, ¿ya?
Y bueno, empezarán la construcción de sólidas viviendas y centros comunales. Para esta etapa van a aparecer ¿no? los sacerdotes, quienes van a exigir que se construyan templos para ellos, dado que ellos presentaban una gran utilidad, dados sus conocimientos. En un principio, ¿no? Trabajarán codo a codo con los campesinos, ¿no? Pero ese será en un principio. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, jóvenes, la élite sacerdotal que va a aparecer va a tener mayores prerrogativas, va a querer tener mayor influencia, ¿no? Y todo esto, jóvenes, es el resultado de los avances que van a tener estas civilizaciones. Por ejemplo, el doctor Lumbreras, en alusión a la economía de este periodo, decía lo siguiente: los agricultores deben vivir cerca de los campos de cultivo para proteger el producto que les había costado trabajo y tiempo. Además, les aseguraba su alimento. Hay que estar cerca del campo de cultivo todo ese tiempo, cuidar de la germinación, la maduración de las plantas. Hay que combatir la mala hierba, los insectos, a predadores, ¿no? Y todo eso también se hacía con los animales. Como ya les había dicho en la primera etapa, en este periodo los sacerdotes eh, aparecen. Y si bien es cierto, como les dije, trabajan codo a codo con la población, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se irán especializándose y se irán separando así, por así decirlo, trabajos manuales, trabajos intelectuales. El pueblo hacía el trabajo manual, ¿no? Y ellos eran la élite que pensaba, ¿no? La élite que dirigía. Bueno, al menos así ocurre en esta primera etapa. Otro vestigio es Cerro Paloma. Eso está al sur de Lima, también descubierto por el doctor Engels. La antigüedad va del 6000 al 3000 a.C. Tabla de Lurín. Aquí tenemos, jóvenes, una de las primeras aldeas ya compuestas. ¿Ya? La persona que descubrió este lugar es la doctora Josefina Ramos de Cops. Ella es la encargada en hacer las excavaciones, las investigaciones de este territorio. ¿Ya? Eso fue en Tabla de Lurín. Bueno, el mayor ejemplo de este periodo es Caral. Este lugar hasta el día de hoy es muy discutido su procedencia. ¿Ya? Caral, como leemos en el texto, se desarrolló entre el 3000 y 1500 a.C. Eso fue en el Valle del Supe, en Barranca, al norte de Lima, apenas a 40 kilómetros del mar. Los señores de Caral iniciaron un fuerte gobierno de corte teocrático. Ahora, otros arqueólogos que conocían la existencia de Caral, ¿no? Podría decirse, jóvenes, que uno de los primeros fue Maxule, quien estudió el lugar. Luego Satello, quien hizo los principales, ¿no? hallazgos y todo lo demás que se conoce. Ahora, en el año de 1948, Caral fue explorado por el doctor Paul Kosok. Y el doctor Paul Kosok le cambió el nombre a Chupacigarro. Ahora, la existencia de Caral al mundo fue revelada por la doctora Ruchari. ¿Ya? Y bueno, ante Caral solo se han presentado varias especulaciones. Pero, como dije, de Caral se han presentado solamente varias especulaciones. Pero, hasta el día de hoy, tan solo San Marcos y algunos institutos apoyan la idea de que Caral es una de las ciudades primigenias del mundo. Bueno, sigamos entonces. Acá tenemos a la doctora Ruchari, quien es la que va a hacer realizar los principales estudios sobre Caral. Aquí vemos lo que se encontró: flautas, una especie de quipu, que tiene ahí, aunque algunos dicen que es una red de pesca mal terminada. En fin,
Ahora veremos el periodo del formativo andino, cómo le fue a Lima en esta etapa. Acá tenemos jóvenes, Garagay, que es una muestra de lo que es. Bueno, ahora veremos el desarrollo de la cultura Lima. Bueno, la cultura Lima abarca los valles ya mencionados, ¿no? ¿No? El Valle de Rima, Lurín, Cañete, en fin. ¿Ya? Acá, por ejemplo, chicos, vemos la Huaca Puyana, una de las huacas de este periodo de civilización. Bueno, aquí tenemos la Huaca San Marcos, también pertenece a la cultura Lima. En cuanto a la cerámica de este pueblo, chicos, destaca el estilo interlocking, ¿ya? Que se caracteriza por tener, ¿no? Por motivo principal la decoración de una serie de figuras en forma de pez o serpiente. También tenemos, chicos, el estilo maranga. Este, bueno, tenemos otros estilos, destacaría estilos de Iberia. Todo ello bajo, ¿no? Todo ello, jóvenes, fue en un periodo determinado de tiempo, en el cual la cultura Lima destacó por su propia cerámica. Bueno, ¿y cómo le fue a Lima en el segundo horizonte? Vamos a ver eso ahora. Recordemos que en el segundo horizonte aparece el predominio del Imperio Wari. Por un lado, aquí tenemos a Cajamarquilla, uno de los vestigios del Imperio Wari en el, ¿no? en el Valle del Rímac. Porque Cajamarquilla se encuentra, ¿no? en el distrito de San Juan del Lurigancho. ¿Ya? Luego tenemos a Pachacamac, ciudad, ¿no? ciudad importante, un importante templo. ¿Ya? Aquí tenemos el segundo regionalismo. En el segundo regionalismo destaca la cultura Ishma, que es un antiguo señorío. Bueno, entre los principales centros de la cultura de Lima tenemos en los valles de Lima, Pachacamac, ¿no? Otros pobladores, ¿no? Otros poblados como Maracuya, Pampa de Flores, Jacinto, en fin. En el Valle de Rímac tenemos Amatambo, Maranga, ¿ya? Bueno, la ciudad de Tapia, donde destacan la Huaca Tres Palos, Cruz Blanca, San Miguel, La Cruz y Palma. En fin, entre otros. Acá tenemos, chicos, una muestra de la cerámica, perdón, de la línea prehispánica. Aquí vemos la importancia que le dan al templo de Pachacamac. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Espero verlos pronto, ¿no? En las aulas nuevamente. Hasta pronto, jóvenes.